te sobran son clientes, ¿no? Muy bien, amigos del Pueblo TV, los saluda Ricardo del Río. Los saluda Ricardo del Río este martes 27 ya de mayo de este 2025. De este 2025, este 27 de mayo, los saludo en martes de cuidar nuestra salud. Sean ustedes bienvenidos a este programa. Quiero agradecer la presencia aquí en el estudio del doctor Francisco Peinado, quien vamos a estar hablando de un tema muy común, muy recurrente, y si usted lo padece o si conoce a alguna persona, un amigo que tenga este padecimiento, pues por favor, lo invito a que se quede en esta entrevista, en este video. Hoy vamos a estar hablando de hernias abdominales. Entonces le doy la bienvenida al doctor Francisco Peinado. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Él, como ustedes saben, es cirujano gastroenterólogo y lo pueden encontrar en Gastro Wellness. Muy bien, bienvenido. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias. Buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí escuchándonos. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros, y pues con este tema tan importante en este martes de cuidando nuestra salud, hernias abdominales. Pues la primera pregunta que se nos viene a la mente, ¿hay otro tipo de hernias? Sí, hay hernias en muchas partes del cuerpo. En este caso vamos a hablar de las hernias de pared abdominal. Todas las hernias que salen en la pared abdominal, normalmente son una bolita que se nota ahí la gente. Oiga, yo andaba bien y de repente traigo una bolita en el ombligo. Esa es una hernia. O las más comunes en el caso de los hombres son las hernias inguinales. A veces, oiga, traigo una bolita aquí en la ingle, no la tenía, hago algún esfuerzo y me duele, me agacho y me duele, levanto cosas pesadas y me genera dolor, ya sea en la ingle o en el ombligo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, la hernia como tal es contenido intestinal o contenido de la cavidad abdominal que sale a través de un orificio, de un hoyo que no estaba ahí. Entonces, normalmente esos hoyos o protrusiones se generan por el esfuerzo, por cargar cosas pesadas. Hay algunos factores de riesgo para la formación de hernias, como son la obesidad, el sobrepeso, el tabaquismo. Es un factor de riesgo importante porque el tabaquismo debilita los tejidos, específicamente la colágena. La colágena es una proteína que integra muchos tejidos. Hay varios tipos de colágena dependiendo del tejido, y esa colágena se hace más débil en los pacientes que son fumadores o en los pacientes que hacen poca actividad física. Con el paso del tiempo, con el paso de los años, esa colágena también va perdiendo calidad, y entonces con el envejecimiento también vemos que son más comunes que se formen las hernias de pared abdominal. Muy bien, pues qué buena explicación. Podemos concluir que una hernia es una protuberancia que sale del abdomen, de la cavidad abdominal, y que a veces son órganos, ¿no? Estaba viendo, a veces son órganos, sí. Y a veces de las más frecuentes son las del ombligo, ¿no? Porque ahí ya es donde cede, podríamos decir, el abdomen, ¿no? Ahí es por donde estaba conectado el cordón umbilical cuando somos bebés, cuando nacemos, y ese cordón umbilical cuando se cae, ya ve que tienen luego amarrado ahí el cordón los niños y a las 2 semanas se les cae, a veces no se cierra completamente ese orificio donde está el cordón y entonces ahí queda una hernia. Hay hernias que son congénitas, o sea, ya se nace con ellas, y hay hernias que son adquiridas. Las hernias congénitas son como esas que no se cerró bien el ombligo después de que se cayó el cordón umbilical, y entonces ahí va a estar esa hernia. Normalmente son hernias pequeñas, dependiendo del tamaño de la hernia es el contenido que puede salir. Si es una hernia pequeña de 1 o 2 centímetros, normalmente sale un poquito de grasa nada más del abdomen, y ya si son hernias más grandes de 2 o 3 centímetros, que son hernias de mediano tamaño, puede meterse ahí el intestino, que es ahí donde pueden empezar las complicaciones. Si son hernias muy grandes, de 8 o 10 centímetros, o hemos visto hernias hasta de 15 centímetros, pues sale el contenido abdominal, pueden salir vísceras, puede salir el intestino delgado, el grueso, el vaso, el hígado, todas las vísceras se pueden salir por ahí, pero no pasa nada porque no se obstruye, no se aprieta. Las hernias de mediano tamaño son las más peligrosas, pues que es ahí donde se puede meter el intestino, se atora, y eso que se atora el intestino puede poner en riesgo ya sea la víscera, que se hernia porque se aprieta mucho y se queda sin circulación, o puede poner en riesgo la vida si es que llega a tener alguna complicación. ¿Qué es lo más común? Que se meta un asa intestinal, se atore y ya no se puede regresar. Eso se llama incarceración. Entonces, yo puedo tener una hernia que no está complicada. No complicada quiere decir, oiga, tengo una bolita en el ombligo, pero me acuesto y me apachurro y se regresa. Esas hernias que entran y salen son hernias no complicadas y no van a tener algún problema. Cuando sale esa bolita y el paciente ya no la puede regresar adentro de la cavidad abdominal,
quiere decir que está encarcerada, o sea, ya está apretada ahí. Esas hernias encarceradas se pueden estrangular. ¿Qué es el estrangulamiento? Que se aprieta tanto que se queda sin circulación y entonces el tejido que sale se muere, se necrosa por falta de circulación. Y ese tejido muerto pues empieza a infectarse, a generar dolor, hay cambios en la coloración de la piel, empieza el paciente con náusea, con vómito, con fiebre, y son pacientes que tenemos que llevar a quirófano de urgencia para abrir la pared abdominal, liberar el contenido que se hernió, repararlo. Algunas veces hasta tenemos que cortar el intestino y volverlo a pegar si es que ya se necrosó una parte, y luego reparamos la hernia y cerramos esa hernia. Siempre es mejor operar de manera electiva que de manera urgente. O sea, Claro. si ya detecté yo una bolita que tengo en el abdomen, pues voy al médico y que me reparen esa hernia, hay que cerrar ese hoyo. Si tengo una hernia en la región inguinal que me genera dolor o ya la siento ahí que sale de repente y luego ya no está, y a veces la nota el paciente y a veces dice, no, pues de repente la noto y a veces ya no la tengo, pero si hago esfuerzo me sale, pero de repente se me quita. Esas hernias hay que repararlas antes de que se lleguen a atorar. Muy bien, pues estábamos también hablando de hernias abdominales. Pues ha de haber fuerte presión de los órganos, ¿no? Siempre hay presión hacia Sí, afuera, ¿no? sí. Que mantiene todo esto. Y la importancia de los tamaños, vi un video donde se decía que las pequeñas a veces no les hacían mucho, pero que también son importantes, son peligrosas, pues, digamos decir. Todas son importantes. Todas son importantes, ¿no? Digamos, pero ahorita me estoy entendiendo que la de mediano tamaño Esa es la más peligrosa, porque Ujú. cuando es muy chiquita, una hernia de 1 centímetro, pues no cabe el intestino y entonces difícilmente se va a encarcerar o a estrangular. Las de mediano tamaño sí cabe el intestino y ahí se puede atorar. Ahora, Las que son grandes, pues entra y sale el intestino y no y pasa nada. la que Está nos muy grande. metemos, pues así, o sea, Sí, exacto. esas son de cierto modo menos riesgosas, podemos decir. Estaba leyendo también que el 10% de los mexicanos padecemos este tipo de padecimiento Ujú. y que es más común en el hombre, ¿no? Es más común en el hombre por la anatomía que tiene y las de la región inguinal en el hombre son las más comunes. En la mujer, las de la región umbilical, esas son las más comunes. Y hay otro tipo de hernias que vemos que son en los pacientes que ya fueron operados de alguna Sí, cosa. correcto. Esas hernias se llaman hernias incisionales. ¿Qué quiere decir? Que tuve una cirugía, lo más común que vemos son cirugías abiertas, cirugías de vesícula, como se hacían antes con técnica abierta, cirugías de trauma, pacientes que tuvieron algún accidente y tuvieron que abrir toda la pared del abdomen, cesáreas también es común, son cirugías grandes. Entonces, en ese tipo de cirugías puede salir una hernia incisional. Y ahí es donde ponen la malla ustedes, ¿no? Háblenos un poco de ese proceso de poner la Sí. malla. Hay varias condiciones para utilizar una malla o no. Una malla es como una rejita, como si fuera un mosquitero de las ventanas. Es igual de un material especial que se llama polipropileno. Ese material no genera reacción inflamatoria, no genera rechazo en la mayoría de los pacientes. Hay algunos pacientes que sí tienen rechazo, es como plástico, es un polímero. Y esas hernias, esas mallas sirven para reforzar el tejido que ya reparamos. Un tejido, cuando hacemos cirugía, se repara, cicatriza, pero nunca vuelve a hacer la fuerza al 100% de la fuerza original de antes de operar un paciente. Se gana un 85, un 90% de la fuerza original, pero ya un tejido operado ya va a perder fuerza y no va a ser igual al original. Si se hernia ese tejido y tenemos que volver a reparar, entonces va a agarrar menos fuerza todavía de esa que ya tenía. Okay. Entonces, para que no se vuelva a hacer esa hernia, utilizamos esa malla y esa malla lo que hace es que genera fibrosis, genera una cicatrización muy intensa y eso nos ayuda para evitar que haya recurrencia de la hernia. Recurrencia quiere decir que tengo yo una hernia, ya me operaron, me la repararon y me volvió a salir. Eso quiere decir que es una hernia recurrente. Y entonces para evitar esa recurrencia y para no estar operando al paciente a cada rato, lo actual es poner malla casi en todas las reparaciones de hernia. ¿Cuándo no ponemos malla? Cuando son hernias muy pequeñas. Si son hernias de menos de 3 centímetros, no se recomienda el uso de malla por el riesgo de que pueda ser rechazo o a veces las mallas se infectan. Entonces, como tiene mayor riesgo de infección y mayor riesgo de rechazo y la recurrencia en hernias pequeñas es muy baja, pues no le ponemos malla al paciente, nada más suturamos y listo. Pero cuando son hernias mayores de 3 centímetros, hay que poner malla sí o sí. Estaba también viendo que el que tose mucho también es, y yo ya, este es de mi cosecha, pues los que somos estreñidos también, ¿verdad? Porque hacemos un cierto esfuerzo, ¿no? Sí, todas las circunstancias que aumenten la presión abdominal
pueden generar que salga una hernia. Los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, como tos de manera crónica, EPOC en los fumadores, asma, en pacientes también que ya tienen tiempo con esto, sí es un factor de riesgo también para la formación de hernias. Muy bien. Y luego el tiempo, a veces, vemos, oímos, y sobre todo en la medicina social, ¿no? No lo puedo levantar porque ando herniado, dice. Pues oye, o sea, ¿cuánto tiempo? O sea, un año, o sea, hay gente que vive herniada toda la vida. O sea, Sí. ¿no te han tocado casos de, Sí. pues no quiero decir décadas, pero sí de años, ¿no? Sí, sí, hay gente, muchas veces no se da cuenta el paciente que tiene una hernia hasta que va a revisión. A veces los vemos en la consulta, revisamos el abdomen, van por otra cuestión, oiga, tiene aquí una hernia. ¿A poco? Sí, no, pues siempre he estado así. Y no me duele, no me molesta, no nada. Y muchas veces, como no genera molestia, pues el paciente no se atiende. O sea, se puede vivir con un... Se puede vivir con la hernia. No es lo óptimo, digamos, pero se puede vivir Sí, con... sí se puede. Hay gente que vive con una hernia sin... Hay gente que tiene una hernia toda la vida y no le pasa nada. Pero mientras no se atore el intestino, no va a pasar nada. Ok. Sí, si se atora el intestino, entonces ahí sí es cuando se presenta alguna complicación y es cuando el paciente busca ayuda. De todas las hernias de pared abdominal, el 10% tiene riesgo de incarceración. O sea, uno de cada 10 pacientes se le va a atorar algo de la cavidad abdominal y ya no se va a poder regresar a la cavidad abdominal. Y de ese 10% de pacientes que se va a encarcerar la hernia, 1% tiene riesgo de estrangulación. O sea, es poco común que se pueda estrangular una hernia y que tengamos que operar al paciente de urgencia. Pero como las hernias son de los padecimientos más comunes en cirugía, se habla de que es la segunda cirugía electiva más común en el mundo después de la cesárea. En todo el mundo, si vemos cuál es la cirugía más común que se programa, una hernia. Es la cesárea número 1 y las hernias de pared abdominal son las número 2 en todo el mundo. Entonces es una cirugía muy común, muy frecuente, porque es un padecimiento que tiene mucha gente. Ok, pues interesante. Y para los cuidados, pues no levantar cosas pesadas, pues ni hay que o fajarse, ¿no? Porque luego meten el pretexto para no trabajar, ¿no? Dicen, no, pues sí. Ahí los ejercicios también estaba viendo en los gimnasios, también pueden provocar pues los deportes estos, ¿no? O sea, sí. el hacer un esfuerzo en el gimnasio te puede sacar una hernia abdominal, ¿verdad? Sí, si el esfuerzo es muy grande o si se hace repentino, digamos, que apenas empezaron a hacer ejercicio y le meten mucho peso, sí hay riesgo de hernia. Si se va haciendo de forma gradual, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el tejido se va fortaleciendo, el músculo se va fortaleciendo y entonces es poco probable que se pueda llegar a desarrollar una hernia. Muy bien, vamos a pasar a ver, aquí tenemos algunas preguntas, tipos y síntomas. Nos preguntan, doctor, o sea, pues, no sé, sí se catalogan por sí, los tipos son congénitas o adquiridas. Las que ya nacen, las ¿no? que son de nacimiento y las que se desarrollan a lo largo de la vida por algún padecimiento. Tenemos hernias complicadas y no complicadas, es otra clasificación, que es lo que hablábamos ahorita, si está atorada, si no está atorada, que cuando se atora ya dijimos que se llama encarceración y cuando se queda sin circulación se llama estrangulación. Ese es otro tipo de hernia. Y las diferentes localizaciones, según la localización, pues es el nombre. La hernia umbilical, la hernia inguinal, como decíamos. Hay hernias que se forman acá atrás, en la espalda también, que son parte de la pared abdominal, pero son hernias epigástricas. No, la hernia epigástrica son hernias que salen por arriba del ombligo. Ah, ok. Y hay otras hernias que se llaman hernias ventrales, que son las hernias que salen por debajo del ombligo. Ah, ok. Entonces, de acuerdo a la localización, también tienen esos nombres. Y las molestias, pues son el abultamiento y dolores, lo más común es notarse una bolita, que se sienta una bolita que no estaba ahí, otra que genere dolor, sobre todo a la realización de los esfuerzos. Muchas veces dicen, no, pues yo cargo pesado, tengo un trabajo fuerte, rudo, ando cargando cosas y demás. Mientras no cargue nada, ando bien. Si estoy en mi casa, ando bien. Si estoy en el trabajo es cuando tengo dolor, que eso es común por el esfuerzo que se realiza. Bueno, a ver, aquí viene otra pregunta. Dice, ¿cómo se diagnostican las hernias y en qué momento debemos acudir con un especialista? El diagnóstico de hernia es clínico. Clínico quiere decir que no ocupamos algún estudio en especial. Okay. No ocupas imagen. Nada, únicamente con la exploración. Con la exploración es suficiente si la hernia es evidente o si se tiene experiencia en la identificación de hernias.
Algunas veces las hernias son tan pequeñas que no se pueden identificar, no se pueden palpar, sobre todo las de la región inguinal, y entonces cuando nos queda un poquito de duda o no podemos identificar nosotros de manera visual o palpando la hernia, entonces es cuando mandamos algún estudio para identificar si existe o no hernia. Lo más común que mandamos es un ultrasonido. Con el ultrasonido se puede revisar toda la pared abdominal, se puede revisar la región inguinal y ahí detectar si hay una hernia pequeña o no. Cuando son muy pequeñitas, hay hernias de 5 milímetros. Son hernias extremadamente chiquitas y generan dolor. Y entonces el paciente va porque, oiga, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor. A veces se confunden con dolores de espalda, de ciática, de que hice un mal movimiento, de que me acosté chueco y toman varios medicamentos, pero el dolor persiste. Y como no ven que sale ninguna bola, pues dicen, no, hernia no es, ¿no? Así es. Ahora, a ver, no quiero caer en ignorancia, pero ¿hay hernias hacia adentro o no? No. Todas las hernias son hacia afuera del abdomen, ¿no? O sea, sí, por la presión abdominal. No hay ninguna, digamos, el decir hernia es hacia afuera de la pared abdominal, ¿verdad? Sí, porque siempre la presión en el abdomen pues genera que se salga el contenido abdominal. El contenido abdominal, muy bien. Así es. Y que, o sea, que como usted dice, que es colágeno, grasa, que son las diferentes capas que ya hemos visto aquí, ¿verdad? Que hay varias capas en el abdomen. Hay varias capas que entonces ahí es que se pierden, ¿no? Por eso entra la malla y para que no se salgan, pues algunas veces hasta los órganos, ¿no? Así es. Okay, y pues la región inguinal es la parte de la pared abdominal que es más delgadita. Y entonces la región abdominal, como que es aquí, está muy delgada, sí, esa parte. Ahí no hay tanta grasa, protección ni nada, por eso se bota por ahí la manguera con la presión, digamos, ¿no? Sí. Ok. Y por eso en las hernias de región inguinal, ahí siempre ponemos malla, independientemente del tamaño. No es como las hernias de acá de arriba del abdomen, siempre en la región inguinal, ahí siempre se pone malla. Si mide 1 centímetro, 2, 3, lo que mida, siempre se pone malla en la región inguinal porque es la región más débil del todo el abdomen. Ok, ahí no van, que esta malla viene siendo, pues disculpe usted, doctor, la comparación, como la malla esa que ponen para poner el cemento, ¿no? Digamos, ¿no? Más o menos. Esa que, ¿cómo se llama esta? El Armex, ¿no? Ajá. No, el Armex es el que separa la Mayalac, ¿cómo? Mayalac. La malla que se pone para fortalecer ahí el cemento. Esto, ¿no? Digamos sí, más o menos. Que trabaja como eso, ¿no? Más o menos, ¿no? Exacto, da más estructura. Da más estructura, genera mayor cicatrización y entonces va a hacer que el tejido se haga más grueso y ese grosor va a reforzar la pared inguinal. Entonces, pues, ya sabe usted, no se ocupa ningún estudio, salvo en ciertos casos que lo vean, pero es palpable, todo es clínico, ¿sí? Sí. Entonces, tocar, ¿no? Digamos, dice otra pregunta que llegó aquí, dice, ¿todas las hernias se deben de operar? Bueno, se la contesta. Bueno, todas las hernias se deben de operar, ¿y cuál es el tratamiento habitual? Todas las hernias se reparan de forma quirúrgica. No hay ningún tratamiento, pastilla, remedio, o a veces se ponen que una canica en el ombligo y un trapo, un mecate rojo y se amarran cosas ahí, ¿no? Bueno, el ombligo es una hernia, digamos, natural, ¿verdad? Cuando se queda el ombligo, y ese sí te lo... Se cierra. Sí, pero ese sí he visto que a unos les queda brincado, ¿no? Sí, pero a veces es nada más la piel. Ajá. Y se ve como un poquito abultado, pero es la piel. Ahí sí te ponían, ahí sí te ponían, yo recuerdo por mi mamá lo que hacía, te ponían un 20, ¿no? Sí. Y te metían en la tripa y te vendaban, ¿no? Es correcto, ¿no? Sí. Digamos, podríamos ser... Sí, todavía se hace en la actualidad. ¿Ah, sí? Todavía lo hacen, pero no depende de eso si cicatriza o no cicatriza. Normalmente se cierra ese orificio umbilical y no hay ningún problema. Sí. De las hernias que son congénitas, muchas veces hay niños que llevan a la consulta de 1 o 2 años, oiga, tiene una hernia umbilical o tiene una hernia inguinal. No hay que hacerle nada porque el 80% de las hernias de la pared abdominal de los niños se van a cerrar a los 5 años de edad. Entonces, niños menores de 5 años, normalmente los dejamos que crezcan un poquito más, los vamos observando, que tenga ahí la hernia, que no tenga molestia, que no presente dolor, y muchas de las veces esas hernias se van a cerrar solitas y no ocupan operarse. Ok, esa era otra de las preguntas porque también había visto en un video ayer que también los niños, que en menor grado, ¿no? Pero también llegan, ¿no? Entonces, si es de esto, si trae una bolita brincada, no lo operas ese niño, ¿no? Normalmente no. Solita se va. A menos que tenga contenido intestinal, que genere mucho dolor, que ya tenga algún problema o complicación, entonces sí hay que operarlo. Pero mientras no se presente complicación, dolor, molestia, se puede hacer observación nada más y estar vigilando al niño que vaya creciendo bien. ¿Qué puede empeorar una hernia? Pues casi nada. Normalmente la hernia cuando se forma, el anillo se llama, una parte de la hernia que es el hoyo que se forma, alrededor se hace muy duro, se hace fibrosis.
Entonces, si yo tengo una hernia en el ombligo que mide 1 centímetro o 2, ya está fibrosado alrededor, o sea, es un tejido muy duro, sí. no crece. Si yo brinco, salto, corro, hago esfuerzo, normalmente no pasa nada. Una hernia inguinal, también yo puedo andar haciendo esfuerzo y todo, no va a pasar nada porque también el tejido pues ya se hace duro y entonces no crece de tamaño. Como que se protege un puede seguir ahí, ¿no? haciendo el paciente sus actividades habituales. Okay. Muchas veces, tengo una hernia aquí, no, pues ya no hago nada. No, pues me quedo acostado en mi casa. No, pues ya no voy a trabajar. No, puede ser. ¿Y esa es la misma naturaleza que se protege o qué sí? Sí. Oye, y dice, ¿cómo prevenir hernias? Evitando los factores de riesgo que mencionamos. Uno, el sobrepeso, la obesidad, es un factor de riesgo. Mantenerse en su peso va a ser que... A ver, hay una pregunta medio ignorante. ¿Y por qué al gordito le va a salir si tiene más mantequita y grasa y más protección, no? Porque aumenta la presión intraabdominal. Entonces, como aumenta la presión intraabdominal, por esa misma grasa que está ahí, está empujando hacia afuera el tejido, entonces vence la fuerza de la pared abdominal. ¿Y a un flaco le salen también hernias? Sí, también. También. Es menos probable, pero también puede tener. Pero también, entonces por la misma presión que hace ahí le sale, ¿no? Okay, así entonces, es. Fumar es otro factor de riesgo. Evitando fumar, evitamos hernias. Hacer ejercicio fortalece la pared abdominal, eso nos evita la formación de hernias. Y la alimentación saludable también nos ayuda porque vamos a tener un tejido de colágeno de mayor calidad. Y al tener mayor calidad en la colágena, es un tejido más fuerte y entonces tiene menos riesgo de que se pueda herniar. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, que también se consideran factores de riesgo para la formación de hernias, como la diabetes, la hipertensión, la enfermedad renal crónica. Eso también hace que se debilite la colágena y el tejido se haga más propenso a tener una hernia. Y empiezan a brotar las hernias. Otro que dice aquí, efectos secundarios de una operación inguinal. Depende de la técnica, puede ser una técnica abierta o tradicional, que se hace un abordaje anterior, se llama, y se pone una malla encima del hoyo y se repara. El abordaje más actual es hacer una cirugía laparoscópica, metemos una camarita por el ombligo, hacemos 2 incisiones pequeñas al lado del ombligo de 5 milímetros muy chiquitas, y por ahí vamos y reparamos la hernia, pero por la región posterior, y la malla la ponemos por dentro. ¿Por qué se prefiere ese abordaje? Porque al poner la malla por dentro tengo yo menos riesgo de recurrencia. Es como la teoría de la llanta, le dicen. Si yo tengo una llanta que tiene mucha presión y se ponchó la llanta y le pongo un parche por arriba, ¿qué va a pasar? La misma presión de la llanta bota el parche. Sí. Entonces, en la cirugía tradicional, donde poníamos una malla por adelante, botaba muchas veces la malla y aún con malla los pacientes hacen recurrencia. La recurrencia de una hernia que se repara en la región anterior es del 25%. O sea, 1 de cada 4 pacientes les va a volver a salir la hernia. Si yo hago una reparación posterior por vía laparoscópica, por hoyitos pequeños, y yo pongo la malla por dentro, la misma presión del abdomen va a pegar la malla a la pared abdominal. Y el riesgo de recurrencia es del 1% con cirugía laparoscópica. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes que vemos después de operar? Cuando es cirugía abierta, muchas veces se lesionan los nervios de la región inguinal y se pierde un poquito la sensibilidad, ya sea de la región inguinal o de la pierna, del muslo, porque ahí pasan los nervios que dan sensibilidad al muslo y a la región inguinal y parte del escroto o ahí en la región testicular. Y entonces se puede perder un poquito de sensibilidad, o cuando se daña el nervio que se hace la reparación anterior, se puede tener dolor crónico, se llama inguinodimia, y ese dolor crónico puede perdurar después de la cirugía de hernia. Hay técnicas para arreglar eso y se hacen bloqueos de nervio y demás cosas que se pueden arreglar, son tratables. No se debe de vivir con el dolor todo el tiempo, porque a veces dicen, no, es que a mí me operaron de hernia. Estaba mejor con la hernia. O me sigue doliendo igual. O me sigue doliendo igual. Sí. Pues ya no tengo hernia, pero yo ni me quería operar, pero me trajo mi esposa y me operaron y como quiera me duele. Lo mismo, sí. Entonces, epigástricas. Arriba del ombligo. Arriba del ombligo. Umbilical. En el mero ombligo. Espigel. Esos son al ladito del ombligo. Obturatriz. Ajá, obturatriz. Ese es por aquí, ¿no? En la región inguinal, a un ladito. A un ladito. Femoral y la inguinal. Así es. Y ya no hay más. Ni sí hay más, porque depende de dónde te hayan operado. Puede salir una de ahí, incisional, es correcto, incisional. Que es la hernia incisional y esa puede salir en de los dos tipos que hemos hablado de hernias, que son la que se hereda, que ya viene, con la que se nace. O sea, tú has visto un niño recién nacido ya con una bolita saltada. Sí. Sí, que ya viene. Sí, ahí. Todos los niños cuando nacen tienen el ombligo saltado. Ah, pues de hecho, ¿no? Todos. Y entonces a esos hay que esperarse porque se van a corregir. Solito cicatriza y se cierra la hernia. Sí, pues va creciendo, ¿no? Exacto. Okay. Sí.
Y allá el esfuerzo, que es, yo creo que la hernia más común que nos sale es la del esfuerzo, podría ser, en que no se faje y que hacemos un levantamiento pesadas, y ahí es donde brota la hernia. La hernia y esas son las adquiridas. Okay. Yo no tenía hernia, yo nací bien, pero hice un esfuerzo y se abrió el tejido. Esa es la hernia adquirida. Pero de todos modos, el consejo siempre, por sí o por no, es ver a un especialista, ¿verdad? Porque tarde que temprano. ¿Puede darnos cáncer por tener una hernia? No está relacionado, no se cangreno, no cancerífica y nada de eso. Nada. Nada más se complica con la encarceración o con la estrangulación y puede requerir cirugía de urgencia. Pues muy bien. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Nos está viendo el doctor Ibarra o no? A ver, siempre nos saludos, tocayo. Aquí estamos en los martes de salud con el especialista gastroenterólogo. Y a todos los que tengan algún padecimiento de este tipo, pues ya saben en dónde encontrar a nuestro amigo, el doctor Francisco Peinado, médico gastroenterólogo en Gastro Wellness, que está en Fidepaz, consultorio 41, es en el segundo piso. Ya hay elevador, antes no había, porque luego se quejaban que no había elevador, pero ya hay elevador. No tienen problema para subir al segundo piso. Estamos ahí todos los días de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde. Consultorio número 41, Hospital de Fidepaz, aquí en la colonia de Fidepaz. Y también estás en el sanatorio, ¿no? También en el sanatorio María Luisa de la Peña. También tenemos consultorio por allá. Ya saben, él es un médico especialista que maneja la tecnología más moderna. Es médico militar de la ciudad de Nuevo León y que está aquí en nuestra comunidad de La Paz, pues con mucha clientela y aceptación, es lo que sé, que ha habido jale, ¿no? Sí. Tenemos muchos pacientes que hemos podido ayudar y les va bastante bien. Qué bueno. Y lo mejor siempre, como les digo, pues es usar la mejor tecnología disponible y podemos operar como en la mejor región del mundo. Este tipo de cirugías que hacemos aquí, laparoscópicas, las mallas y demás, todo ese equipo que compramos en Estados Unidos, en Europa, para hacer las reparaciones de hernia inguinal. Aprovechen antes que le ponga más arancel Trump, ¿no? O sea, hay que aprovechar ahorita. Si usted tiene algún padecimiento o algo, acérquese. Ya saben, el doctor es especialista, como nos ha dicho, en todo lo que es cavidad abdominal, lo que es vaso, páncreas, hígado, riñones, todo eso. Pero hoy estamos viendo las hernias abdominales, que no son más que protuberancias que salen de la cavidad abdominal, que cede a la presión por pues, diferentes causas que pueden ser, ya les hemos dicho, tabaquismo, un esfuerzo, obesidad, falta de ejercicio, una operación que también quedó mal por ahí, en el IMSS, en el ISSSTE, y pues hay que arreglarla, ¿verdad? Que es muy común. Entonces, acérquense con los especialistas. Queremos agradecer también al grupo médico que siempre pone su granito de arena para que nuestra sociedad pues sea un poco cada día más feliz y que sea un poco más próspera, ¿no? A Ricardo Ibarra allí, tocayo, te mando un abrazo y no sé si quieras usted agregar algo más, doctor. Sí, que se acerquen, que no le tengan miedo a la reparación de hernias, todas son quirúrgicas, pero en el caso de hernias pequeñas se puede hacer una reparación ambulatoria, entra y sale el paciente en el mismo ratito, no requiere anestesia general, no requiere la raquia que le llaman, que es la anestesia ahí con el piquete en la espalda y demás. Muchas de las hernias umbilicales les podemos poner anestesia local nada más, por ahí reparamos el tejido y listo, y entra y sale el paciente caminando, se va a su casa en el mismo ratito, es muy rápido. Muchas veces dicen, no, pues no he tenido tiempo, me van a encamar, voy a estar hospitalizado, no quiero estar ahí encamado. No, muchas de las hernias se pueden hacer ambulatorias, entra y sale el paciente, nos tardamos 40 minutos, 50 minutos, es muy rápida la cirugía y ya no tienen riesgo de que se pueda atorar esa hernia en el futuro. Evite riesgos, es lo que acaba de decir, porque es la vida y la vida no retoña, ¿no? Soy Ricardo René del Río Manríquez, muchas gracias, estamos en los martes de la salud y agradezco al doctor Francisco Peinado. Muchas gracias, doctor. Gracias. Saludos. Cuídate. Nos vemos, que estén bien.